Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este acto, homenaje a Viktor Frankl, que celebramos dentro del marco del Festival de las Ideas, gracias al gran apoyo del Foro de Cultura de la Embajada de Austria y del Círculo de Bellas Artes donde estamos. Lamentablemente, el profesor Alexander Batiani de Viena, por razones familiares, ha tenido que cancelar su viaje. Hubiera estado con nosotros, así que solo estamos María Ángeles Noblejas, la presidenta de la Asociación Española de Logoterapia, y yo, Raimon Herder, el editor de las obras de Viktor Frankl y también de 3 libros de Alexander Batiani, que lamentablemente no está con nosotros hoy. Sin embargo, nos ha mandado un video para al menos participar de esta forma, que vamos a ver ahora. Hello, my name is Alexander Batiani. I'm currently in Vienna and therefore you only see me via video instead of coming to Madrid. Unfortunately, it turned out almost in the last hour that out of family reasons, personal reasons, I have to stay in Vienna, so therefore the organizers agreed that I send a brief before the actual discussion and conversation starts. I send a brief video message. I'm here at the office of the Viktor Frankl Institute in Vienna, and I think the name Viktor Frankl is fairly well known, especially those who come to such an event. But very briefly, what I will do in my brief message is, number one, talk a little bit about the person, and then the work and how it's currently seen in the world and discussed worldwide, actually. Yeah. So to begin with, Viktor Frankl was a psychiatrist. He was born in 1905 and died in 1997, which means that his life almost spanned the whole past century. And this is interesting for a simple reason that Frankl, from a very early age on, I think he was about 15 or so, began to develop a keen interest in human nature, in the question of psychology and philosophy, and intersection of these fields and other fields. And therefore took part in much of what is written in the textbooks, in the history books of psychology, psychotherapy, and he had the great fortune that he lived in Vienna, and Vienna was the place where all these things we read in the history books, in the history of science books, took place in real time. And Frankl was born into a Jewish family at a time when the monarchy in Austria crumbled down, and the younger Jewish, especially younger Jewish generation, looked out for alternatives. And there were a few of them. Most of them were secular, such as Marxism or Freudianism, psychoanalysis, and then later on Alfred Adler and his individual psychology. And so in these movements, Frankl was very active from a very early age on. Later on, he changed perspectives on most of these issues, but the initiation, the first impulse was to be part of this. Now just imagine, he was, I think, about 16 or 17 when he took the courage to write a letter to Sigmund Freud. And as you can guess, Freud already was much sought after and in all likelihood received many letters, many of which were left unanswered. Yet Freud answered Frankl and saw some talent in this young, striving intellectual looking for answers. And so there developed a letter correspondence between Sigmund Freud and Viktor Frankl, which culminated in the fact that one day Frankl wrote an article on certain topics of facial mimics and how they relate to psychoanalysis. And Freud was so impressed by this article, written by a 17 or 18-year-old, that he made sure that it was published in the Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, which was still is, the flagship journal of psychoanalysis, and the first editor was Sigmund Freud himself. Frankl nonetheless then moved on because he had the idea and the understanding that while Freud covered a lot of human nature,
he did not really cover everything, and he left out those aspects of human nature which are precisely human and personalistic, so to speak. Yeah? So according to Frankl's understanding, there was a certain reductionism in the sense of that even higher functions such as art or spirituality or literature, philosophy and so on, that all of these in the system of psychoanalysis are flattened out or reduced to mere need fulfillment and so on and so forth. Yeah. So, and there was in Vienna, we talk about the very beginning of psychotherapy, about the movement and the idea of psychotherapy, the field, and there was only one alternative, Alfred Adler, with his individual psychology, who at least opened the monadic or the closed system towards an understanding of us humans as social beings. In other words, we are not only preoccupied in how to fulfill our needs and mainly libido, but also interested in, in being with other people, yeah, and how they see us, yeah. And Franklin, for a while, was one of the youngest members of the Adler Circle, and it is said that he always sat on the right side of Alfred Adler at the weekly discussion groups in Vienna in the coffee house, Café Silla. But then still, there was at this time a new movement within the Adler Circle, which had precisely the same criticism, namely that Adler covered a lot of human nature, more than Freud, and still not captured all, because I think most of us are familiar with the term of the inferiority complex, which is an invention or discovery of Alfred Adler. And Adler basically said that all of us feel that we are not as perfect as you would like to be, and that one person is too small, too whatever, not enough, so to speak. Yeah, if we see ourselves through the eyes of other people, we feel that we lag behind, and therefore we try to compensate this. Yeah, and thus comes the will to power. In other words, we try to overcompensate sometimes in gathering self-esteem and position and so on. And while this is true, there was a movement not only in the Adler Circle, but also at these times, Max Scheler, for example, who came to the understanding that what Freud and Adler described about human nature is very common with animal nature. And if we just look at it from the phenomenon of human personhood, there seems to be something very crucial still being left out. Yeah? And with this, Frankl tried to convince Adler and the Adler Circle that then there is a need for more, and was utterly unsuccessful because he was thrown out by Adler himself. And thus was born what was later to become the Third Viennese School of Psychotherapy. So we have Freud, we have Adler, and then we have Viktor Frankl. Now, there's one further aspect which needs to be talked about, namely Frankl was, as I said, Jewish, as was Freud and Adler. But Frankl was born much later, and while Freud and Adler died briefly before or after the so-called Anschluss, so when the Nazis overtook Austria, Frankl was young, he was 30-something when the Anschluss happened, and as such was deported to the concentration camp with his entire family, minus his sister, who was the only direct family member able to escape to Australia. To cut a long story short, because this is a story you either tell fully or only briefly mention, Frankl wrote a book on his experience in the concentration camp. The English title is Man's Search for Meaning. But the important point is that Frankl survived the camp and came back to Vienna. And he came back to Vienna not only as someone who lost almost the entire family, so his brother, his mother, his first wife, his father, but also he came back with a certain conviction. And the conviction is that there are, and this directly connects to what I mentioned earlier, that there are basically two questions which may guide how we live our lives. The first set of questions is, what do I need to feel good? And
this is a question which is addressed in hundreds of bestsellers. If you go to the library, how to feel happy, how to attain happiness. And the other set of questions, which is much more humane and human, would be, what am I good for? And these two questions look similar enough, and yet there's a huge difference between them on many different layers. One of them being that if you ask what makes me feel good and you find an answer, in all likelihood you go through life with a certain passive mindset, because either you get things which you think you need or you don't, but it's not always in our command. We don't write our life's circumstances in fate. To a certain degree, some of these things just happen or don't happen. Yeah, and especially in the concentration camp, the prisoners experience something, namely that it is possible, and Frankl was a personal witness to this. Yeah, it is possible that everything is taken away. So there was no question of what do I need to feel good, yet still remain one's dignity, still uphold one's personality and personhood. Still be able to connect, if in tiny moments, but it is possible. Yeah. So the first question once again puts us in a very passive position and takes away a certain command of freedom, which we, as Frankl and Scheler and others say, which we do have. And this freedom comes with a certain flavor, with a certain necessity of responsibility. And this connects us to a question which of course drove psychology after the Holocaust, namely to not only see us humans as need fulfillers, but as entities which are interested in doing something, in creating something. So, and the question of responsibility aligns very much to a social understanding of ourselves. Frankl and the whole school and the whole movement within psychotherapy gained a new understanding of us because of what happened during the Holocaust. And there's one saying Frankl often used also in the last lectures, which I had the great fortune of listening to, namely, since Auschwitz we know what man is capable of. And since Hiroshima we know what is at stake. In other words, we have a huge command of abilities, but these abilities of course come with a certain price, namely the question is how do I apply them? Once again, this is a slightly different phrasing of what am I good for. So there are many possibilities once you see yourself not only as a passive victim of life, but when you see that we are to a certain extent free, but then the question is what do we choose within our freedom? And with that comes responsibility. So it's not only about celebrating our freedom, but it's also mainly about how we do apply it. And I remember, and with this I will close, that in the very last lectures of Frankl I heard, it was the last lecture he gave at Vienna University Medical School, he was asked by a friend of mine actually, so Mr. Frankl, Professor Frankl, what do you think about self-realization, self-actualization? And Frankl thought for a brief moment and then he said, well, I only have one request. Please don't realize or actualize everything which lies dormant in you. Not everything. Only actualize those aspects or factors which are worthwhile, valuable, meaningful to realize and to actualize. So in this sense, and I think now you, in these 10 minutes, you get at least a flavor of the enormous impact such a work will have and could have. And fortunately, and with this I will definitely close, the impact we see nowadays, I should say that despite of the fact that this has been for a long time, existential psychology has been not in the mainstream, it slowly moved towards the forefront of clinical and also social psychology in past, let's say, 15 or so years, for the simple reason that the more we understand about us, about human nature, the more we see that you can't take it on the cheap. It comes with a certain philosophical baggage, if you want. So we are social beings, we are responsible beings,
then the question only is what can we do and what should we do with it. Yeah. So I think this should be a nice discussion starter for what will come now. And thank you very much once again. I'd like to be there, very much so, but I can't. Responsibility asked me to stay in Vienna, back in Vienna. But this comes with many warm greetings and all the best. Bye-bye. Alexander Batiani es el director del Instituto Frankl en Viena, también es titular de la cátedra Viktor Frankl en Liechtenstein. Él estudió filosofía, se doctoró en filosofía y después se formó en logoterapia con Elisabeth Lucas, una colaboradora estrecha, alumna de Viktor Frankl. Así que se puede llamar la tercera generación en la logoterapia. Ya hemos escuchado que la logoterapia, el pensamiento de Frankl está muy vinculado con su biografía, con su vida, y ahí, por supuesto, está la dramática, horrorosa experiencia en el campo de concentración. Hemos escuchado del entorno de Viena, Freud, la primera escuela de Viena, Adler, la segunda escuela de Viena, y la logoterapia, Viktor Frankl, se suele llamar la tercera escuela de Viena. Esto porque ya en los años 20 Frankl tenía estas ideas. Luego me gustaría hablar del campo de concentración, pero me parece importante mencionar que estas ideas ya estaban. María Ángeles, ¿cómo se puede explicar esto? Sí, Viktor Frankl, pues desde la década de los 20 hacia la mitad y la década de los 30, ya tenía una reflexión en la que se había ido cada vez profundizando un poco más en la cuestión del sentido en la vida. Que es una cuestión que ya le venía de antes, porque, por ejemplo, cuando tenía 13 años, en secundaria, un profesor dice, la vida solo es un proceso de oxidación y combustión, ¿no?, en una clase de biología. Entonces Viktor Frankl se levanta y dice, profesor, entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Pues ahí también en la adolescencia surge con mayor intensidad una ampliación de sus lecturas y su reflexión filosófica. Y la cuestión del sentido sigue estando presente. Cuando está, ya lo hemos oído en el vídeo, ¿no?, conoce a Freud, pero de una manera como anecdótica. Así que habían tenido una correspondencia y Freud se sabía de memoria la dirección de correo de Viktor Frankl, ¿no?, de la correspondencia que estaban manteniendo, y en algún momento Viktor Frankl, de forma humorística, dice que en una ocasión él fue seguidor de Freud porque lo vio, le pareció una figura de espaldas, ¿no?, por el aspecto que tenía, que podría ser Viktor Freud, y entonces Sigmund Freud se fue detrás de él y dice, fui seguidor durante una vez, y entonces sí que se volvió y se acordaba perfectamente de la dirección, el mismo Freud publicó él mismo por iniciativa propia algún trabajo de Frankl. Entonces era como una primera relación científica, pero ahí todavía el tema del sentido estaba como más latente. Luego en la relación con Adler, ahí sí que presentó en un congreso adleriano unas tesis por el 1926, donde aparecen 4 puntos centrales que constituyen el origen, el germen de un pensamiento que ya estaba bastante asentado y que luego fue desarrollando. Y fue ahí entonces cuando a Adler no le gustó demasiado el planteamiento y fue expulsado. Pero sí que podemos decir, ¿no?, que fue en esa década, entre 20 y 30, que ya están
bien iniciadas, ¿no? Todas las bases de la logoterapia, ¿no? Me preguntabas eso. Pues en el 26 Frankl tenía 21 años, era muy, muy joven todavía, ¿no? Luego en los 10 años siguientes o 12 años siguientes, antes del comienzo del nazismo y la ocupación de Austria, él desarrolla esta idea. Una cosa que hay que contar, que Frankl tenía la posibilidad de irse de Austria, pero decidió quedarse porque su familia no tenía esta posibilidad de fugarse, de emigrar. Entonces él también decidió quedarse con sus padres y por eso fue deportado al campo de concentración. Había escrito un libro y él va al campo de concentración con una maleta. Dentro estaba su manuscrito. ¿Cuál era? ¿Qué libro era que había escrito antes? Pues el central, el de psicoanálisis y existencialismo, ¿no? En su título en español, donde tiene toda su estructura, ¿no? de la logoterapia. Entonces era pues como una obra central, ¿no? Y sí que es, bueno, si unimos, ¿no? vida y obra, realmente es un poco eso, conmovedor, cómo cuenta Viktor Frankl que pierde ese manuscrito, sí, que es la obra de su vida, ¿no? Sí. Y cuenta que en el campo de concentración algo que le ayudó a sobrevivir era memorizar constantemente el libro que había perdido porque se lo quitaron enseguida, para poder escribirlo a la vuelta, ¿no? Pero podemos decir que Frankl fue deportado, llegó al campo de concentración con un manuscrito teórico sobre la logoterapia. Salió y se puso a escribir El hombre busca sentido. Este es el libro que mencionó el doctor Battiani, en español se llama El hombre busca sentido, que es ahora su experiencia en el campo de concentración. De hecho, el título original de la primera edición publicada en Austria fue Un psicólogo vive el campo de concentración. Es una descripción de su experiencia ahí, pero es mucho más, porque ahí retoma lo que había pensado, lo que había escrito antes, pero ahora con la experiencia del campo de concentración, ¿no? Sí, y además esa elaboración teórica bien estructurada ya contaba con una gran experiencia de Viktor Frankl, porque había sido director del pabellón psiquiátrico que atendía a mujeres bueno, pues que habían intentado suicidio. Previamente había organizado centros de asesoramiento juvenil, más en general, para diferentes problemáticas de salud de los jóvenes, pero hubo un año donde fueron específicamente para la prevención del suicidio. Y durante un año en Viena no se produjeron suicidios. Entonces, Viktor Frankl ya fue poniendo en práctica y fue incorporando de lo que aprendía de la relación con los pacientes y iba enriqueciendo su pensamiento, y eso ya estaba en ese primer manuscrito. Y luego el campo de concentración lo que supone, como él llamaba, es el experimentum crucis. Él como científico, pues la experimentación la entendía. Esto es una experimentación vivencial que valida la logoterapia, valida sus ideas, ¿no? Valida que el ser humano es un ser en busca de sentido, ¿no? Sí. Y que quien no tenía realmente, no lograba asirse a una razón para la que vivir, era más probable que no sobreviviera en el campo de concentración, ¿no? Algunos podía ser, pues eso, terminar una obra, encontrarse con un hijo después, y sin embargo dice que quien no lograba encontrar eso, bueno, pues entraba en desesperación. Hay una definición que da Viktor Frankl sobre la desesperación,
que es el sufrimiento desprovisto de sentido. Sí. Entonces él lo pone ahí en prueba, ¿no? Y él mismo lo vive, sí. Hay una frase de Nietzsche que Frankl solía citar que dice: quien tiene un porqué para vivir soporta casi cualquier cómo. Es ahí, ¿no?, donde tenemos esta fuerza del sentido que a él le ayudó en esta horrorosa situación a sobrevivir y a salir. Pero claro, él volvió a Viena, no como tantos otros que ya no volvieron ni a Austria ni a Alemania, sino se fueron o a Estados Unidos o a Israel o a otros países. Él volvió al lugar donde había vivido antes, con la intención primero de reconciliarse con su entorno, pero también con la clara idea de darle un sentido a esto dentro de su vida. Lo que había escrito ya antes, lo que había pensado, la logoterapia, que ya estaba como una teoría, ganó la parte práctica, ¿no? Ahí, y le surge del sufrimiento. Y Frankl habla mucho del sufrimiento. ¿Qué es la relación entre el sufrimiento y el sentido? Porque no solo el sentido ayuda a vivir el sufrimiento, sino el sufrimiento también incentiva el sentido. ¿Cómo hay que entender esto? Sí, es que Viktor Frankl, claro, experimentó en sí mismo la logoterapia. Al salir del campo de concentración, él dice que, el liberado del campo pensaba que ya se había acabado el sufrimiento, que ya sería otra etapa. Pero se encuentra que todavía es posible sufrir más. Cuando ya no se pensaba que era posible sufrir más, aparece una situación en la que hay que seguir sufriendo y además incluso más, ¿no? Es cuando descubre que su familia había muerto, salvo su hermana Estela, que había podido salir, casi todos sus amigos. Él llega incluso a plantearse la idea de suicidio. Sí. O sea, también conoce lo que es el vacío, lo que es esa pregunta por la vida, lo que nos habla de que esa pregunta por el sentido en la vida no es algo patológico en sí, es un privilegio humano. Ningún animal puede preguntarse cuál es el sentido de su vida. Entonces, Viktor Frankl también transitó esa experiencia. Entonces, desde ahí, el sentido que él descubre, que es como su tarea en ese momento, es, reconstruir ese manuscrito, que ya en el libro de El hombre en busca de sentido aparece como amigos le daban papelitos y demás, y él taquigrafeaba lo que le venía. Entonces, pero su tarea era reconstruirlo. Además había un amigo que había guardado una copia, y con todo eso él logra hacerlo. Pensaba que con eso ya habría cumplido, pero claro, la vida sigue ofreciendo oportunidades, ¿no? Eso es un poco también lo que nos muestra la logoterapia. No solo tenemos limitaciones, condicionantes, etcétera, sino que siempre queda espacio de libertad, siempre hay valores por realizar que nos están llamando. Y algún amigo ya le ofrece lo que es el trabajo en el hospital. También en ese hospital conoce a Eli, que es su segunda esposa, y claro, pues Viktor Frankl se va reconstruyendo y va encontrando y va
co-creando su vida con los demás y con su aportación al mundo, ¿no? Entonces, el sufrimiento, como decía, lo entiende como algo que te puede llevar a la desesperación si no encuentras un sentido, pero también puede ser una vía de vivir el sentido a pesar del sufrimiento. No quiere decir que es que el sufrimiento en sí mismo tenga sentido, no, sino que a pesar del sufrimiento la vida todavía encierra un sentido, tiene posibilidades, tiene oportunidades que están esperando ser realizadas y que solamente la persona individual puede poner en el mundo. Es esa relación con ese sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, en el campo de concentración sabían que si un interno no tenía ya ningún motivo por el que vivir, no encontraba esa razón, sacaba su último cigarrillo, se quedaba tumbado en el camastro en vez de presentarse a la revisión en la plaza, y todos sabían que pronto moriría. Es decir, un sufrimiento sin sentido conduce a la desesperación, sí, y también es posible que se llegue a la muerte, ¿no? Sí. Sin embargo, también muestra cómo, teniendo un sentido, había más probabilidades de sobrevivir en el campo de concentración, ¿no? Es esta relación, ¿no? Creo que por ahí me estaba preguntando, ¿no? Sí, sí, sí. Esa palabra sentido, ¿cómo la entiende Viktor Frankl? Que puede ser algo metafísico, pero creo que en Frankl es algo muy personal. ¿Cómo dirías es la comprensión de esta palabra que está por todos lados en su obra y precisamente en el título de su libro más importante, El hombre busca sentido? Viendo el conjunto de la obra de Viktor Frankl, podríamos decir que el concepto de sentido tiene como tres niveles. Bueno, pues siempre puede estar el nivel más amplio de sentido de la vida, como el sentido de la vida de una persona, como la totalidad de su vida. Que ese es poco accesible porque a él se llega cuando ya estamos en el final de nuestra vida. Nosotros somos los que vamos dictando nuestra propia historia. Es como nacemos, tenemos que ir escribiendo nuestra historia con nuestras decisiones, con nuestra conducta, con cómo vamos siendo, y solamente cuando ya escribimos la última línea y cerramos la contraportada del libro, ahí podemos ver el sentido de la vida. O como podemos entenderlo también desde una película. Una película va escena a escena, se va desarrollando, se va construyendo, y bueno, pues podemos ir entendiendo como cada escena, pero hacia dónde va la película, cómo va a terminar o demás, pues eso no lo podemos saber. No tenemos la comprensión del sentido global, ¿no? de esa película. Incluso pues a veces hay momentos en los que, bueno, pues por la trama o demás, no se sabe el sentido de esa situación en concreto, pues porque haya más cosas ahí internas y demás. Es cuando llegas al final, ahí ya se comprende el sentido de la película. Lo mismo con la vida, ¿no? Es en cada momento, situación a situación, y por eso es por lo que Frankl dice que a él, como terapeuta, no le importa tanto el sentido de la vida en general, sino el sentido en la vida concreta de cada persona, en cada situación y en cada momento, ¿no? Y en esto es en lo que se centra fundamentalmente la logoterapia. Luego también estaría la concepción del sentido como un suprasentido,
que ya nos abre a cuestiones de la trascendencia, vida después de la vida o no, y ahí lo que Frankl, ni en el sentido global ni en el sentido de la vida, Frankl es como dogmático y se dice pues se tiene que creer esto, lo otro, pensar esto, lo otro, no, sino que bueno, pues entiende que es una opción personal y si ponemos en los dos, tenemos una balanza con dos platillos, cada persona desde su decisión en esa posición se está situando en un platillo de la balanza y todos hemos de hacer eso. No es cuestionable, cualquier opción es razonable, se puede entender que se tome esa opción y en esa ponerse en el platillo de la balanza la persona apuesta su propia existencia ahí en esta posición y vive con ella, con lo cual también tiene que ir asumiendo las consecuencias que vienen de esa opción tomada. De alguna manera, decía, bueno, Frankl, cuanto más general es el sentido, menos útil me es para mi vida concreta en cada momento, ¿no? Por eso la logoterapia se centra en el sentido de cada situación y de cada momento. Así que precisamente el sentido ahí metafísico que está por no sé dónde no ayuda mucho, sino es el sentido concreto en cada momento de mi vida, sea un momento precioso o sea un momento de mucho sufrimiento. Es la vida, digamos, en su constelación diaria, ¿no? Que es la existencia, según Frankl, es la existencia en la filosofía de los grandes filósofos existencialistas. Frankl conocía personalmente a Jaspers y a Heidegger, uno de los dos exponentes de esta filosofía. Y utiliza esta palabra en alemán Dasein, que viene de Heidegger. Para él es el análisis existencial, Daseinsanalyse, que es el otro concepto muy central en su pensamiento. ¿Cómo se relaciona con el sentido y con la búsqueda de sentido, el análisis existencial y este concepto de la existencia que es más que la vida, que es más que la persona? Sí, el ser humano es un ser en el mundo con los otros y en el mundo hay una infinidad de riqueza de valores. Los valores nos llaman, nos interpelan, acceden a nuestra conciencia, ¿no?, desde su llamada, pero es el ser humano el que ha de descubrirlo. Y lo puede descubrir porque tenemos una capacidad que es la capacidad de autotrascendencia, de salir de nosotros mismos al encuentro de una persona, de una causa, al encuentro con el mundo. Entonces son dos movimientos que se están llamando el uno al otro. Lo espiritual subjetivo, el nous del ser humano, esa búsqueda de sentido, tiene que ajustar con la llamada de la vida, con ese valor. Y es la conciencia personal la que ve el valor y comprende el sentido de la situación. Porque podríamos decir que el sentido concreta el valor. Por ejemplo, si la solidaridad llama, ¿no?, a tu conciencia, eso es un valor. Pero el sentido sería solidarizarme yo en este momento, en esta situación. Es lo que yo estoy viviendo, lo que está viviendo el otro, ¿qué pide? Es la vida la que nos pregunta y somos los seres humanos los que hemos de contestar.
en esa respuesta está el sentido. Hemos descubierto el sentido y lo ponemos en el mundo. Por tanto, en Viktor Frankl el sentido es algo objetivo, no es algo que se inventa, no es algo que se puede dar, no es algo que yo creo que esto me va a hacer sentirme bien mirando pues, mis necesidades y lo que yo entiendo al margen del mundo. No, 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 se tiene que dar esta confluencia, ¿no? Se puede decir que voluntad de sentido y sentido como que coevolucionan, colaboran, tiene que juntarse. Podría poner un ejemplo de Elizabeth Lucas, que habla de, imaginémonos, dos cuencos superpuestos y que, bueno, pues un cuenco representa el mundo, pues con las necesidades que cada persona tiene, que la naturaleza tiene, con las posibilidades de desarrollo, y otro cuenco pues es la persona que tiene sus capacidades, sus dones, también tiene sus limitaciones y con ello tiene que contar. Y lo que el ser humano autotrascendente tiene que hacer es poner su mirada en el mundo y ver qué tengo yo, qué don, qué capacidad, que pueda responder a alguna de las necesidades que hay en el mundo, ¿no? Es como que el sentido hace ajustar la persona y la necesidad, la situación, el contexto. Y, por tanto, hemos de conocer nuestros dones, nuestras capacidades, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y reconocerlo, pero también hemos de mirar al mundo. Y ahí dice, cuando las dos esferas se juntan, las dos salen mejor, ¿no? Les va mejor a las dos. Por eso el sentido, y esto es muy importante en la logoterapia, es objetivo, es transsubjetivo. El sentido 2 siempre pasa por el otro y por el mundo. El sentido no me puede aislar de los demás para ocuparme solo de mis intereses, preocupaciones, estados afectivos, y entonces así estoy muy bien. No, en la logoterapia el sentido es objetivo, el sentido tiene su propio propósito, por así decirlo, su propio para qué. El mundo me hace una pregunta, la vida me hace una pregunta y yo respondo. Tengo que tener la capacidad de escucharlo, mi conciencia de irse afinando, estar afinada para poder escucharlo y luego libremente digo sí o digo no, porque el sentido no es como un impulso que me empuja a hacer, sino el sentido se sitúa en la libertad del ser humano y es el hombre, dice, la persona dice sí o no. Ahora, también por eso es responsable de esa respuesta que da. Ahí entonces está la culpa o está el mérito. O sea, es un concepto riquísimo, amplísimo, que enriquece mucho, ¿no? A las personas y a la sociedad. Podría seguir hablando, pero me paso la palabra. Y entonces la logoterapia, en la terapia misma, el terapeuta intenta ayudarle al paciente a encontrar precisamente esas relaciones, pero de una forma, digamos, muy práctica. ¿Cómo podemos imaginarnos muy concretamente la terapia? En pocas palabras, porque luego me gustaría hacer una última pregunta. Pues ahí está operando, retomando lo que preguntabas antes del análisis existencial, está operando con el análisis existencial junto con la logoterapia para ver esa orientación al sentido, ¿no? Es una moneda, ¿no?, que tiene esas dos caras. Por poner solamente un ejemplo que tiene pues como
puede representar, bueno, de forma un poquito amplia, una respuesta a la pregunta que me haces, es el análisis existencial lo que hace es distinguir las diferentes dimensiones del ser humano. Tenemos biología, psicología, sociología y sobre todo Frankl aporta la dimensión de lo espiritual, que es la que integra, organiza, armoniza, jerarquiza, ¿no? Da la unidad al ser humano, la totalidad, ¿no? Brinda esa unidad y esa totalidad. Y sin perder de vista esto, el análisis existencial tiene que ver qué elementos vienen del ámbito biológico y que están bueno, pues produciendo síntomas y causando dolor a la persona, pero hay otras cosas que pueden venir del ámbito psicológico y hay otras cosas que pueden venir porque hay un conflicto de valor, hay un vacío existencial, no se sabe qué está en la vida. Entonces hay como que distinguir los diferentes planos, ver qué papel y qué prioridad tiene cada uno, para volver luego a integrar, considerar a la persona en su conjunto y desde ahí seguir caminando. Entonces, por un lado hay que distinguir lo que es algo que podremos decir del destino, o sea, que son condicionantes que no podemos modificar porque es que son así. O sea, si alguien va en una silla de ruedas, va en una silla de ruedas. No vamos a estar estimulando el que venga, vamos a caminar, no. Entonces, hay cosas del destino que no se pueden cambiar. Lo que sea moldeable, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, distinguimos entre el área que podríamos llamar del destino y el área de la libertad. Porque los condicionantes solo nos condicionan, no nos determinan. Entonces el análisis existencial ayuda a la persona a tomar conciencia de su espacio de libertad, de qué posibilidades todavía están ahí. La vida me las está ofreciendo, yo las tengo que descubrir para poder realizar. Entonces distingue el área del destino, el área de la libertad, ve qué valores. Se puede hacer análisis existencial concreto de la persona también para descubrir qué valores han sido importantes antes, cómo se pueden retomar ahora, si es que quiere, si no, qué otras posibilidades de futuro. Bueno, y aquí lo dejo por sí, que hay mucho más. Último tema. Están creciendo por todos lados asociaciones como la tuya, la Asociación Española de Logoterapia, que existe desde hace 30 años. Hay grupos en Valencia, en Barcelona, también en América Latina, en México, en Argentina. Yo como editor sé que los libros de Viktor Frankl se están vendiendo hoy como hace 20, 30, 40 años, incluso más. El hombre en buen sentido es uno de los libros más vendidos en España todos los años, mucho más incluso en México, en Argentina, en todos los países de América Latina. Así que hay un enorme interés por Viktor Frankl. La logoterapia no ha caducado con la muerte de Frankl, sino está gozando de muy buena salud y tiene muchos seguidores y muchos interesados. ¿Qué es el rol de la logoterapia hoy en nuestro tiempo y en nuestro mundo muy distinto a el de Frankl de los años 20 y también de los años 40? Bueno, sí, la logoterapia evidentemente va creciendo. Frankl dice que él no quería ser un gurú, sino que la logoterapia tiene que seguir su propio camino, ¿no? de difusión y de profundización. Y bueno, pues en las diferentes partes del mundo pues va teniendo pues algunas concreciones, unas sí, otras menos, pero sí que siempre es una aportación cultural, una aportación psicoterapéutica, una aportación a la educación, una aportación al trabajo social. O sea, en nuestra formación en AESLO es transdisciplinar, o sea, se plantea
la rehumanización de todas las disciplinas. Y a nuestros cursos, ahora mismo van a comenzar el 1 de noviembre, durará 2 años, pues van médicos, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, enfermeras, porque creemos en la transdisciplinariedad de la logoterapia, ¿no? Y está teniendo esta difusión. También es cierto que igual en algunos ambientes que eso de lo espiritual les resulta como más extraño oírlo, pues tarda más en que se pueda un poco ir incorporando, pero es una propuesta de humanización de las disciplinas y que realmente vemos que ayuda a las personas que sufren, ¿no? Y desde ahí, igual, mira, si puedo, casi leería una cita también de Elizabeth Lucas, está en el libro que habéis publicado en Herder, que dice: en varias ocasiones Frankl reiteró por escrito que su logoterapia es algo abierto tanto a combinaciones con otros métodos terapéuticos como a su propia evolución futura. Yo, personalmente, siempre vi en Frankl todo lo contrario a una persona ortodoxa. Pero aquí sucede igual que con las lilas, con ese florecer magnífico que experimentan en primavera. Crecen, se desarrollan, echan retoños y yemas por doquier. Hay una cosa, eso sí, que no puedes hacerles nunca: cortarles las raíces. Si les cortas las raíces, se secan amplias partes de su ramaje. Sucede exactamente igual con la genial teoría frankliana del sentido. Crece, se desarrolla y florece siempre y cuando se preserven intactas sus raíces, es decir, su fundamento antropológico, filosófico. Esos componentes esenciales son el logos, hemos estado hablando del sentido objetivo, y el nous, la espiritualidad subjetiva, la búsqueda del sentido, etc., ¿no? Estos han de quedar incólumes, y quien los merme hará que la logoterapia se marchite. Pues una cita muy bonita, con la que podemos cerrar este acto, diciendo que la logoterapia no se puede entender sin la figura de Viktor Frankl, diciendo al mismo tiempo que hoy hay una logoterapia post-Viktor Frankl. Está su idea, está su obra, se está desarrollando, se está trabajando, y están sus libros. Él mismo dice que los libros tienen una fuerza terapéutica, y creo que ahí también está el secreto de su gran éxito. Muchísimas gracias por la atención a todos. Y muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.